Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, por favor. Nos vamos a Primera de Corintios 4, si son tan amables. Y vamos a estudiar un poquito lo que ahí Dios tiene para nosotros. ¿Se acuerdan un poquito las circunstancias en las que estaba la iglesia de Corinto cuando Pablo les habla? ¿Alguien me puede decir? Los voy a acusar con Charlie. Bien, por acá dijeron podridos, tiene toda la razón. La realidad es que Corinto, en efecto, igual no podridos, ¿no? Pero pues más o menos estaban en las mismas condiciones que estamos nosotros. Entonces, sí, es una lástima, porque la realidad es que las iglesias hoy, creo que se escucha un poquito metálico, ¿me ayudas? Gracias. La realidad es que las iglesias hoy pues no estamos quizás haciendo o trabajando de la manera en que Cristo pues nos pidió en su palabra. O sea, ¿cuál era la principal misión que Cristo le dejó a todos los apóstoles, a toda la gente que lo seguía? Hacer discípulos. Y yo hace ya muchos meses, cuando me dieron la oportunidad igualmente de estar aquí, les ponía una tabla inclusive de cómo se vería esta iglesia dentro de 10 años si todos nosotros nos propusiéramos traer una persona cada 6 meses, pero que esa persona verdaderamente se convirtiera en un discípulo y no nada más predicarle salud, y no nada más predicarle al taxista o al del banco, no nada más repartir folletos, que está bien, pero realmente no es para lo que estamos aquí. Estamos aquí para ser discípulos. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues nos toca orar por discípulos, nos toca orar por estas personas para que la iglesia crezca. La realidad es que el crecimiento de la iglesia se ha estancado en los últimos años y nos deberíamos de preguntar por qué. Entonces, cuando Pablo les escribe a los corintios, les escribe realmente regañándolos, por decirlo de alguna manera, porque los corintios estaban cayendo en algo que todos tendemos a caer. ¿Y qué es eso? Es el orgullo. Es el orgullo y es ir más allá de lo que Dios nos pide en su palabra. Entonces quiero que nos vayamos al capítulo 4, vamos a estudiar de manera profunda los versículos del 6 al 13. Entonces se los voy a leer para aquellos que no tengan Biblia, pero, bueno, ok, pero las letras están un poquito chiquitas. Vamos a leerlo. Dice: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que vosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Por qué Pablo se atreve a hablar así de los apóstoles, incluyendo a sí mismo? ¿Qué lección nos está tratando de dar aquí? Hoy vamos a hablar del pecado o de la base del pecado en todos nosotros. Y ahorita les voy a explicar por qué es la base del pecado. Es la arrogancia. Pablo está dándoles una lección importantísima de humildad a los corintios. Importantísima. Y se la está dando de manera fuerte. Imagínense que ustedes les escribieran esto, ¿no? Y que te dijeran: ¿quién te hizo más? ¿O por qué actúas como si lo que tuvieras no lo hubieras recibido? ¿Alguien de aquí puede jactarse de que lo que tiene lo recibió por sus méritos? Nadie.
Y nadie en el mundo, ¿eh? La realidad es que vemos gente a veces con mucho dinero, o con muchas cosas, o simple y sencillamente mucho orgullo. Y cualquiera, un Pablo le hubiera podido decir, ¿por qué te jactas como si lo que tuvieras no lo hubieras recibido? El mismo Slim, ¿él eligió nacer ahí? Claro que no. Él eligió estar en esa familia, él eligió ser apuntado por Salinas o por quien ustedes quieran, claro que no. Si Slim hubiera nacido en una tribu en medio de África, ¿ustedes creen que estaría donde está? Por supuesto que no. ¿Pero eso lo ve el ingeniero Slim? Tampoco. No le importa. Está envanecido en sus pensamientos de que todo lo que él tiene es porque él lo ha hecho. Y muchas veces nos pasa eso, a todos y a cada uno de nosotros. Es que le echo muchísimas ganas en mi trabajo, pues ¿cómo no me iban a ascender, Dios? Es lo justo. Y Dios dice, ¿en serio? Si vamos a hablar de justicia, ¿por qué tú naciste en tu casa y no naciste siendo esclavo sexual desde los meses como tanta gente? 250,000 niños nacen sin padre nada más en México todos los años, 250,000, 250,000 todos los años. ¿Cuántos les gusta que nazcan así en lugares, por decirlo de alguna manera, menos civilizados? En serio. Y actuamos y se nos olvida que lo que tenemos es gracias a Dios nada más. Esto es el peor pecado, lo más peligroso para nosotros. ¿Por qué se reconoce a este hombre hoy? Pues por orgulloso, ¿no? Creo que gracias a él la mitad de los chistes argentinos tienen sentido. Espero que nadie sea argentino o amigo o familiar de argentinos. Pero es una realidad, o sea, este cuate, ¿qué clase de vida tiene? ¿Sí? ¿Qué tiene hoy? Absolutamente nada. O sea, su único papel ya en un partido de fútbol es el del balón. Sí, ya no puede jugar, o sea, su vida está destrozada, su familia, las drogas, el alcohol, o sea, realmente véanlo. Y el cuate se para así. O sea, él se sigue sintiendo Dios. Eso es lo más peligroso que nos puede pasar. Pablo nos está enseñando humildad. Y Pablo era un Maradona. Pablo fue un Maradona en su momento y él lo reconoce. Entonces quiero que nos vayamos poco a poco adentrando en la Biblia en el sentido de saber y entender que Dios, señores y señores, mala noticia de última hora, nos va a enseñar humildad si no la conocemos. Nos la va a enseñar, es lo único seguro que tenemos. Entonces deberíamos de preguntarnos, todos, o sea, en cada una de nuestras personas, ¿de verdad necesito aprender humildad como Dios me la va a enseñar? ¿O no, Dios, espérame, igual aprendo solo? ¿No? ¿Quién podría caer en manos del Dios Todopoderoso? Entonces, vámonos a ver algunos ejemplos de los grandes hombres de la Biblia, porque realmente todos los líderes bíblicos, todos, sin excepción alguna, Dios en su palabra nos describe cómo aprendieron humildad. Entonces, por ejemplo, Abraham. Váyanse a Génesis 18:27. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? Sin amontonarse. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Muchas gracias. ¿Se fijan cómo habla el mismo Abraham? Todos sabemos perfectamente por lo que pasó en su vida. Pero en este particular versículo, Abraham expresa cómo se siente ante Dios. Y de verdad, señores, de verdad, es algo terrible caer en las manos de Dios, pero es mucho más terrible cuando Dios nos tiene que enseñar humildad, porque nosotros no reconocemos nuestra condición de humanos, de imperfectos, de pecadores. Eric, es que no te tiras al piso, no te azotes. No es tirarnos al piso, pero es realmente ponernos en nuestro lugar junto a Dios Todopoderoso.
En serio, a veces se nos olvida, bueno, no a veces, muchas veces se nos olvida. Y muchas veces Dios nos tiene que recordar de dónde nos sacó. Y duele. Entonces aquí Pablo está haciendo exactamente lo mismo con Corintio. ¿Por qué? Porque Corintio podía ser una iglesia con muchísimo potencial. ¿Y por qué Dios nos está trayendo este mensaje a nuestra iglesia? Señores, abramos los ojos porque somos G316, que más o menos somos unas 10,000 personas en el país. ¿Y por qué nuestro país sigue como sigue? No, es que es culpa del presidente, es que es culpa de quien eligió al presidente, es que es culpa de los que están abajo, es culpa de la policía, es culpa de los gobernantes, es culpa de quien ustedes quieran menos de nosotros. Pero ¿saben a quién Dios le va a pedir cuentas de este país? A los cristianos. Porque nosotros somos los que tenemos la responsabilidad no solo de orar por nuestro país, sino de cambiar de verdad a nuestro vecino, a nuestro hermano, a nuestro papá, a nuestro hijo. Nada más con nuestros hijos. La responsabilidad tremenda que tenemos con nuestros hijos, señores, de llevarlos a los pies de Dios, en serio. ¿Y cuántas veces no vemos familias de pastores que están devastadas, que están destruidas, hijos de pastores que no quieren saber nada de la Biblia, que no quieren saber nada de Dios? Es una lástima, en serio. Y evidentemente los pastores y nuestros ministros sufren ataques que nosotros nunca podríamos imaginar. No se trata de juzgarlos, pero Dios dice, oye, si no podemos con nuestras familias, ¿cómo vamos a poder con el país? Señores, si 12 personas cambiaron el mundo entero, de verdad, pusieron a Occidente de cabeza, ¿cómo 10,000 personas en un país de 110 millones no va a poder hacer algo? Pónganse a pensar en eso, de verdad tenemos una responsabilidad bien grande. Jacob, por ejemplo, en Génesis 32:10, si me lo pueden poner por favor. Jacob también es un líder bíblico, es un parteaguas bíblico y también tuvo que aprender humildad, igual que la vamos a aprender todos nosotros. Fíjense cómo dice el mismo Jacob, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Jacob también se sabía nada junto a Dios. Jacob también aprendió humildad a las malas. Moisés en Éxodo 3:11, Gedeón en Jueces 6:15, el que ustedes quieran. ¿Y cuál es nuestro mejor ejemplo de humildad? ¿Cuál debe ser nuestro estándar en humildad? Claro. Ese es el mejor ejemplo de humildad, señores. Encontré esta foto y me encantó el meme, ¿no? Una cama king size. ¿A qué nivel el mismísimo Dios se tuvo que humillar para no solamente pasar de su identidad como Dios y hacerse hombre? Y no solamente se decidió a ser hombre, que ya era suficientemente humillante. Nació ahí, en donde todos los animales se ponen a beber agua. Ahí nació Jesús, ahí nació el Rey de Reyes, ahí nació Dios mismo. En serio, y nos cuesta tanto trabajo a veces ser humildes, tanto trabajo, nos encanta ver a la gente, como se dice en la expresión en inglés, ¿no? Arriba del hombro, por su condición socioeconómica, por su condición educativa, por lo que ustedes quieran. Pero este problema que estaba viviendo Corinto en ese momento era algo distinto y algo que a todos nos ha pasado en esta iglesia. Era sentirse más por quien nos enseñó. ¿Quién de aquí no se siente orgulloso de que Charlie sea nuestro pastor? La verdad, pues no estarían aquí. Todos nos sentimos bien orgullosos de Charlie, ¿o no? Claro que sí, porque es un hombre que dedica su vida a Dios, porque es un hombre que todo el tiempo que tiene se lo dedica a aprender de la Biblia, porque tiene un conocimiento que la verdad a todos nos deja con el ojo cuadrado, por lo que ustedes quieran. Pero les tengo una noticia, Charlie es tan humano como todos nosotros, ¿eh? Y Corinto estaba viviendo algo exactamente igual. Los discípulos de fulanito, no, ni saben, no, viven apartados, no, ni leen la Biblia, no estudian la Biblia versículo por versículo, lo que ustedes quieran. ¿Cuántos de aquí no hemos hecho comentarios, y me incluyo, no hemos hecho comentarios con respecto de la enseñanza de la doctrina de alguien más? Dejen ustedes de nuestra misma iglesia, hasta de otra iglesia.
No, es que tú no vas a G316. Seguro eres parte de una secta de esas de pare de sufrir. ¿No? Nada más porque no son de G316. Eso es lo que le estaba pasando a Corinto, señores. Es exactamente lo que le estaba pasando. Es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Apolos. Entonces, ¿qué hace Pablo? Le cierra la boca a todos y les dice, por eso estoy poniéndoles ejemplos con Apolos y conmigo. No está poniendo ejemplos con nadie más, está poniendo ejemplos de las personas, incluyéndose él mismo, que pudiéramos ver que fueron los causantes de esta división o los causantes de este sentir de orgullo. Porque la gente de Corinto se empezó a sentir extremadamente orgullosa de con quién estudiaban la Biblia o quién los había llevado a Cristo. ¿Me explico? Pero ¿qué pasa? Que esta base de pecado no empieza como algo malo. Porque cualquiera de aquí me podría decir, oye, es que no está mal que nos sintamos orgullosos de Charlie, o que oremos por él, o que lo queramos. No, no está mal. Lo que está mal es que esa admiración se convierta en hostilidad para con alguien más. Se convierta en que ya no queramos escuchar a un pastor que no es Gorni. No, es que si no daba la predi Gorni, yo no voy. Creo que muchos de hoy la aplicaron. No, porque normalmente se sienta gente acá, ¿no? Ah, no es cierto. Pero es la verdad. Es que si no es Gorni, yo no lo escucho. Si no es fulanito, yo no lo escucho. Si no es sutanito, mejor no. No, es que yo estoy creciendo con Dios, entonces necesito escuchar de este. Y eso fue lo que le pasó a la gente de Corinto. Si no era de Pablo, o si no era de Apolos, o si no era de Juan, la gente se sentía superior por eso. Fíjense cómo se aprende la humildad de verdad. ¿Cómo se aprende? Vámonos a 2 Corintios 3:5. En donde dice así: no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Qué pasa, señores? Que la arrogancia y el orgullo no son compatibles con el cristianismo. Simple y sencillamente no lo son. Pero el diablo es bien sutil. Y entonces, cuando nos empieza a usar para el trabajo de Dios, ¿cuántas veces no nos susurra el diablo? Qué buen cristiano eres, qué bien te estás portando, qué bien estás haciendo las cosas. Y hasta nos dan ganas de voltear a ver a alguien más y decirle, no, es que lee diario, pues por eso te está yendo así. Es que no oras bien. Es bien fácil que el diablo nos engañe con nosotros mismos y el riesgo más grande somos nosotros mismos. Es nuestra naturaleza, como dice Carlos. La naturaleza esa putrefacta que traemos, que con tantito que nos subamos, en serio, nos paramos sobre una tortilla y nos estamos poniendo la banda presidencial. Y el diablo nada más necesita de nosotros para hacer una iglesia a pedazos. No podemos jactarnos de absolutamente nada, de nada. Simple y sencillamente hay incompatibilidad entre estos sentimientos y el cristianismo. Vámonos a Mateo 11:29 para que recordemos esa humildad que aprendió el Señor y que nos está enseñando a nosotros. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una y otra vez, Dios mismo nos está incitando a aprender humildad, una y otra vez. ¿Cómo empieza su discurso de las bienaventuranzas? Bienaventurado los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que no se creen más de lo que son. Y miren, podemos ser bien piezas, pero ¿de verdad somos piezas por nosotros? Claro que no. ¿Por qué es tan difícil que una persona como Cristiano Ronaldo escuche de Cristo? ¿Por qué es tan difícil que un Brad Pitt escuche de Cristo? Oye, no, espérate, diría Cristiano Ronaldo, yo soy quien soy en el fútbol porque diario entreno 8 horas. Y probablemente el Señor entrene más que eso, ¿eh? ¿Qué mérito le dirían que no es suyo?
Volvemos a lo que Pablo les dijo. ¿Quién te hizo más? ¿Tú solo? ¿Tú solo llegaste a donde eres? ¿Tú tenías dinero para entrar a la Liga Española de Fútbol? ¿Tú decidiste nacer en donde naciste? ¿En serio? Claro que no. Hay que recordárnoslos todo el tiempo. Filipenses 2:7, como dice, ¿me lo pones, Jus, porfa? Gracias. Otra vez, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús nos enseña humildad en todos los días de su vida. En todos los días. Jesús no pudo, en serio, no podemos encontrar un ejemplo más mayor o más grande o más claro de humildad en la Biblia que Jesús. Todos los hombres en la Biblia aprendieron humildad, es lo que deberíamos nosotros aprender. Nunca sentirnos más que los demás. Miren, yo les estoy platicando lo de Corinto porque eran problemas entre creyentes. Y de verdad los problemas entre creyentes son el pecado más peligroso para una iglesia. Porque un problema entre dos personas, ojo, no estoy hablando de pastores. Si alguien aquí, en esta reunión, en este cuarto, tiene problemas con alguien más de este mismo cuarto, aguas, pueden dividir a la iglesia completa. En serio, no menosprecien al diablo, no menosprecien sus problemas. De verdad, yo conozco de una iglesia que fue separada por 2 señoras. Sí, las mujeres son siempre las de la culpa. Qué bueno que no vino la mía, así no me va a regañar. Pero en serio, no es en serio, o sea, no que las mujeres sean siempre las de la culpa, sino que un pequeño problema entre 2 personas puede dividir una iglesia completa, porque ¿qué hombre va a dejar que otra mujer hable mal de su mujer? Si los hombres se enteran ya se hizo problema, si las familias se enteran ya se hizo problema, si las amigas se enteran, no bueno, aguas, de verdad, peligrosa cosa también es caer en manos de una mujer. Tenemos que tener mucho cuidado con los problemas que hay entre ustedes. Y si hay diferencias, y yo les voy a decir algo que Dios fue muy claro en mi vida y que me ha enseñado durante los últimos 2 años. Un problema con un creyente no es un problema y ya. Pongan de ejemplo a sus hijos. Si uno de sus hijos tiene un problema con un compañerito en la escuela, ¿qué le dicen? Si te pego, pégale. No. Eso no deberían decirlo. ¿Pero qué le dicen? Mira, si te trata mal, aléjate. Si te trata mal, dile a la maestra. Ya no seas su amigo. Si te trata mal, date la vuelta. Tú tienes que dar buen testimonio. No le puedes contestar igual, no le puedes pegar. Lo que ustedes quieran. Pero la realidad es que no nos interesa que nuestro hijo se haga mejor amigo de ese que lo lastimó o que le pegó. No nos interesa. Pero ¿qué pasa muy distinto para todos aquellos que tienen más de un hijo? ¿Qué pasa si se pelean entre sus hijos? No me interesa quién tuvo la culpa. Vas, le pides perdón a tu hermano y se hablan y se abrazan y se besan. ¿O no? Les digo, pues yo tengo una hermana. Y mi mamá nos daba un sellito, nos regalaba un sellito por cada día que pasáramos sin pelearnos. Mi hermana y yo, mi hermana es más grande. ¿Saben cuántos sellitos tengo? ¿O no? Obtuve 2. 2 sellitos. Todos los demás días me peleé con mi hermana. Todos los demás días, de verdad. Hasta que cumplió 24, creo, y se salió de la casa. Digo, bueno, se casó, ¿no? Pero lo que les quiero decir es, qué difícil es no pelearnos entre hermanos. Qué difícil. Pero hoy les puedo decir que una de mis mejores amigas es mi hermana. Y siempre lo ha sido, nunca lo dejó de ser y nunca lo va a dejar de ser. ¿Por qué? Porque a mis papás no les importaba quién había pegado primero, quién había gritado primero. Ustedes arreglan y ya. Son hermanos. Y así es con nuestros hijos. No me interesa qué te hizo. Yo le voy a pedir cuentas a él, yo lo voy a castigar, yo le voy a dar disciplina si se la merece, pero tú le hablas y lo amas porque es tu hermano, ¿eh? No nada más es, ya te perdono, ya no nos volvemos a hablar. No. Entre hermanos se llevan. Sí o sí. Y así es Dios con nosotros, ¿eh? Les tengo una muy mala noticia. Si a alguien no le cae bien de los que están aquí o de los que estamos aquí, me incluyo, Dios te pide
no solamente que te dé igual. Ya, Dios, estoy siendo excelente cristiano porque ya no le hago caras. Ya no le aventé el coche. No, Dios te pide que lo ames. ¿Y en qué medida te pide que lo ames? Como a ti mismo. Entonces, no quiere decir, ya lo saludé, la hipocresía no sirve. La hipocresía ante Dios es abominación. Dios nos pide como hermanos que nos amemos y que nos llevemos, no que resolvamos nuestros problemas y ya. En serio, qué fuerte, porque si hay alguien que de verdad nos cuesta mucho trabajo o que le costamos mucho trabajo, pues Dios nos dice, te me tragas el orgullo y te llevas con él y lo invitas a comer y se van, no por unas frías, se van a convivir y se van a llevar como hermanos, porque son hermanos. Ante mí, Dios, son hermanos, no son amigos. Eso déjenlo para las broncas con la gente que no cree. Habiendo hecho ese paréntesis, el mejor ejemplo, insisto, fue Jesús. Ese fue el mejor ejemplo. ¿A qué nivel se humilló Dios? ¿A quién de aquí le costaba trabajo obedecer a sus papás? Yo, el peor de todos. Esta foto me encantó. No, ningún diccionario tiene una definición tan clara de obediencia como esta foto de aquí. Eso sí es obediencia. Yo tuve un pastor alemán y la realidad es que sí son así de obedientes. Así que no es Photoshop. Jesús se humilló al nivel de la obediencia. ¿Qué no quería Jesús? ¿Cuántas veces Jesús oró? Jesús siendo Dios y le oraba con todo su corazón a su Padre y le decía, si puedes hacer que esta copa pase de mí, pero no se haga mi voluntad. Hágase conforme a tu voluntad. Eso es obediencia, eso es humillación, señores. Y obedecer es eso, agarrar y arreglar nuestros problemas con nuestros hermanos y llevarnos como hermanos y dejar nuestro orgullo y pisotearlo y decir, Dios, voy a hacer tu voluntad. Dios, es que quiero hacer esto, quiero contestar, quiero no hacer, quiero no leer, quiero no orar, quiero lo que ustedes quieran, pero Dios, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Imagínense el carácter, señores, de estos animales. Yo a veces no tengo ese carácter, muchas veces. Es bien triste pensar que un pastor alemán tiene más carácter que yo, pero es la realidad. Y hay otros que hasta dicen, no, yo pues ¿para qué me tiento? ¿No? Y está volteando a ver otra cosa. Yo ¿para qué lo volteo a ver? Este sí está así, o sea, con las uñas encajadas en el concreto, ¿no? Pero eso es a veces bien inteligente. Muchas veces nos sentimos bien valientes y voy a echarme una cuba para que vean que no me echo otra. Para demostrar mi fuerza de voluntad y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, solo puedo una. No, así no funciona. Así no funciona. Dios de verdad, la mejor prueba es la que no se enfrenta. Esa es la mejor prueba. Entonces, aprendamos a ser humildes, aprendamos a obedecer, y la obediencia de verdad es algo que a todos nos cuesta muchísimo trabajo. A todos. Y eso era también algo que le costaba mucho a Corinto. Regreso a los mismos versículos que estaba leyendo. ¿Por qué esta lección tan fuerte de parte de Pablo? Porque a Corintios, déjense de ir o de hacer cosas que la Biblia no dice. ¿En qué lugar de la Biblia dice que van a venerar así a sus maestros? Y se los está diciendo el mismo Pablo, del cual ellos están jactándose. Y Pablo les dice, no, yo no soy nada. Y entonces después empieza con una serie de cuestiones increíbles, con lo que incluso alguien podría sentirse ofendido, ¿no? Porque utiliza Pablo un sarcasmo muy fino. Si creían que el sarcasmo era de los Simpson para acá, no. El sarcasmo se usa desde estos tiempos en Cristo, ¿eh? Cuando Pablo le dice a los corintios en 2 Corintios 12, cuando les dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, porque justamente Cristo se perfecciona en nuestra debilidad. En ese momento que nosotros llegamos a reconocer nuestra posición y llegamos a ser humildes, es entonces cuando alguien puede afirmar algo como Filipenses 4:13.
Cuando alguien puede afirmar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero primero nos tenemos que reconocer inútiles. Nos tenemos que reconocer en esa posición de que si no lo dejamos en manos de Dios, no podemos. Si no renunciamos a nuestra voluntad, no podemos. Y yo se los decía a ustedes en otra ocasión, ya hace mucho tiempo, que realmente Dios nunca nos mintió, porque muchos de nosotros nos sentimos engañados, ¿no? No, me platicaron que el cristianismo era más light, que me le iba a pasar bien, que no me iban a pasar cosas, y ahorita me está yendo del nabo en el trabajo, con mi familia, con lo que ustedes quieran. No, y muchos diríamos, oye, pues no se supone que la vida con Dios y que yo hijo de Dios y sí, pero Dios nunca te mintió. Si tú empezaste a leer la Biblia desde el día 1, como te dijeron, que empezaras por el Nuevo Testamento, Dios nunca te mintió. Y decía, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Quien quiera seguirme, cargue su cruz y siga en pos de mí. Quien no se niegue a sí mismo no es digno de... ¿Me explico? En ningún lado Dios nos mintió. Dios decía, vas a tener que luchar con lo que tú quieres y vas a tener que dejarlo en mis manos. Entonces, ¿por qué decimos, o por qué les dije yo al principio que todo pecado, porque evidentemente no todos los pecados son el orgullo, ¿verdad? No todos pecamos de sentirnos más que otros, o lo que están viviendo los corintios aquí, pero ¿por qué el orgullo es la base de todo el pecado? ¿Alguien tiene alguna idea? Quiero hacerlos participar para que no se me duerman. A ver, mi Robert, ¿alguna idea? Sí, claro. El orgullo nos ciega, pero más importante todavía es que el orgullo es decir, no me importa lo que quiera Dios, voy a ser mi santa. Es mi vida, es lo que yo quiero. ¿Cuántas veces no han escuchado de gente incrédula que les dice, no, pues es que ustedes se privan de muchísimas cosas, yo hago lo que yo quiero, yo me pongo hasta el moco cuando yo quiero, ¿no? Y dices, ¿en serio eres libre? Y si decidieras no tomar, no, es que no quiero, no quieres o no puedes. La realidad es que nos cuesta mucho trabajo decir que no podemos. ¿Cuántos esclavos del cigarro vemos que te dicen y te perjuran, yo lo dejo cuando quiera? Sí, ¿cuántas veces has escuchado eso? Yo lo dejo cuando quiera, no es cierto, no es cierto. De verdad, quien quiera que lo diga está mintiendo. ¿Por qué? Por orgullo. Pero el pecado es resultado del orgullo, porque el pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué en el nombre del Señor nos puede llevar a hacer algo en contra de la voluntad del Dios Todopoderoso, del que creó el universo? Nada más nuestro orgullo. En el momento en el que decidimos, porque todo el pecado se decide, en el momento en el que decidimos fallarle a Dios, aunque sea un tropiezo, estoy hablando de todas las veces que todos tropezamos a diario. Yo les he platicado muchas veces cuánto trabajo me cuesta manejar en esta ciudad. Es mi cruz. Todos los días manejar en la ciudad para mí es una prueba de fe enorme, porque no puedo pasar 10 minutos sin querer que alguien se muera. O sea, yo soy el asesino serial para Dios más grande del universo. Yo he matado más que Hitler. Porque cada uno que se me cruza, que me pita, que se me mete, o sea, lo que quieran, para mí, o sea, no saben, de verdad. Tengo de todo en mi coche, tengo un monito ahí de peluche que lo aprieto cada vez que puedo, tengo una pelota de bebé que la aprieto cada vez que puedo, porque no puedo no desearle mal a alguien y me cuesta mucho trabajo. Pero ¿qué pasa? Dios me pide todos los días que yo ame al prójimo. Dios me pide todos los días dar un testimonio. Dios me pide no enojarme. Y muchísimo menos Dios me va a pedir en algún momento desearle la muerte a alguien. Entonces, cada vez que yo lo hago en el tráfico, no se crean, no le deseo la muerte a todos. Era un decir. O sea, sí me enojo y todo, pero no es para tanto. Pero cada vez que yo me enojo, cada vez que yo insulto en mi cabeza a alguien, estoy deliberadamente poniendo mi voluntad y lo que yo quiero encima de lo que Dios me pide. De verdad, y por un segundo te olvidas y dices, Dios me vale, que es rejijo de su... No importa que sea tu hijo, Dios, es tu creación, pero te equivocaste ahí, o sea, la metiste. Entonces,
Cada vez que nosotros pecamos, de verdad estamos poniendo nuestra voluntad encima de la voluntad de Dios, y eso, señores, es orgullo. Es la base de todo nuestro pecado, es la base de nuestros tropiezos. ¿Qué va a tener que hacer Dios conforme pase el tiempo? Enseñarnos humildad. Enseñarnos humildad. Y a mí todos los días me dice, Eric, no eres ningún Schumacher, no eres ningún Adrián Fernández, manejas igual de mal que todos los defeños. Igual o peor. Tienes razón, Dios, yo también la riego. Tienes razón, yo también a veces soy bien cafre, por no decir gandalla. Entonces, porque a veces nos creemos, ¿por qué digo que Dios me recuerda que no soy ningún piloto de carreras? Porque muchas veces nuestro orgullo está alimentado por el conocimiento y por decir, yo manejo mejor que cualquiera, por eso yo sí puedo meterme, por eso yo sí me sé meter, ¿no? Pero la realidad es que lo único que trae esa vanidad en el conocimiento o en la sabiduría, o que nosotros creemos sabiduría, es orgullo. Y así le estaba pasando a Corinto. ¿Por qué se estaban dividiendo por qué estaba dividiendo esta iglesia? Porque pensaban que el conocimiento que venía de alguien era mejor que el de otra persona. Y estaban divididos por, digámoslo, ramas filosóficas. Hoy estaban filosofando, ¿no? Y las peores discusiones son entre intelectuales. No sé si han estado presentes en algunos, si conocen a alguna persona que sienta que sabe un buen. ¿Qué dicen los proverbios de esas personas? Más puedes esperar del necio que de aquel que cree que lo sabe todo. Más puedes esperar del necio. Entonces, eso estaba pasando en Corinto. Teníamos la filosofía o el conocimiento de Pablo, teníamos el de Apolos, teníamos el de Juan, y la gente creía que estaba mejor por ese conocimiento. Y es lo que nos pasa acá, ¿no? Es que Charlie sabe más que todos. Nadie tiene los datos históricos que tiene Charlie. Nadie sabe hebreo como sabe Charlie, ¿no? Y entonces vamos con los otros discípulos de alguien más, ya no voy a decir nombres, y le decimos, no, pero es que tal palabra en hebreo significa no sé qué, ¿no? Es que tú no sabes. Y nos envanecemos en nuestro conocimiento, nos envanecemos en esa sabiduría que les tengo una noticia, es terrenal. Y que lo único que deberíamos estar predicando todos y cada uno de nosotros es exaltar el nombre de Cristo. No tenemos que exaltar a nuestros pastores, señores, nadie lo necesita, en serio. Ningún pastor de nosotros, si quieren orar por sus pastores y si quieren ayudar a sus pastores, no los exalten. No quiere decir que no los amen y que no oren por ellos y que no los admiren, eso es distinto. Pero exaltar a un ministro de Dios, cuando ser un ministro de Dios quiere decir ser un siervo de Dios. ¿Y qué dice Jesús? Quien quiera ser el primero tendrá que ser, claro. Si Charlie quiere ser realmente un siervo de Dios, Charlie tiene que humillarse y Charlie tiene que servir a Dios y lo hace. Lo hace. La verdad es que tenemos pastores en esta iglesia y seguramente en otras tendrán muchos muy buenos pastores que se humillan y que sirven a Dios y que dicen, Dios, yo no soy digno de que tú me uses. No soy digno. Señor, ¿ustedes de verdad creen que yo tengo algún mérito para poder hoy tener la oportunidad de platicar de Dios? Claro que no. Pero es humillarse y es decirle, Dios, utilízame si puedes hacer algo con esto que soy, con lo único que tú me diste que es mi vida. Si puedes hacer algo con ella, hazlo, Dios. Yo no tengo nada bueno, yo no soy nada, yo no sé nada. Yo no tengo el conocimiento que tanta gente tiene. Pero Dios, si tú en este corazón encuentras algo que te sirva, úsalo. Eso es humillarnos y eso es lo que hacen los siervos de Dios. Si queremos ayudar a nuestros ministros y a nuestros pastores, de verdad, no los hagamos, nada que les dé pie a ellos para sentirse deidades, porque los hombres, los seres humanos, todos aquí necesitamos así para sentirnos más que los demás. Necesitamos que nos digan a veces buen trabajo, bien hecho. Eso no quiere decir que no podamos felicitar, pero sí quiere decir que tenemos que tener cuidado. Y ese amor que tenemos por la gente tenemos que tenerlo por nuestros pastores. Porque es algo bien complicado, es algo bien difícil. ¿Qué es lo que hace, que yo les decía hace unos minutos, qué hace el diablo con nosotros? Exactamente eso. Qué buen pastor tienes, Juan. Qué bárbaro, cómo te enseña. Qué buen cristiano estás siendo, Juan. Qué padre que estás orando, qué padre que estás leyendo, eres un ejemplo.
Alguien llega y te dice, de verdad es que tu vida me ha alentado. Sí, no se lo hubieran dicho. Porque ¿cuántos cristianos hemos visto caer desde arriba? ¿Se acuerdan la historia que nos contó Charlie del pastor que fue exhibido en un programa de cadena nacional en Estados Unidos por no solamente serle infiel a su esposa, serle infiel con hombres? No sé si se acuerdan. Y que Carlos siempre nos dice, ¿cuántas veces ese pastor no habrá tenido señales de Dios de ya párale, ya te arrepentiste, déjalo, deja de pecar y sigue? ¿Cuántas veces a nosotros no nos pasa? Pero es orgullo, y el orgullo nos lleva a eso. Mucha gente, no importa cuán bien agarrados nos sintamos de Dios, señores, hay que guardar nuestra salvación con temor y temblor, y nos lo pide la Biblia una y otra vez. ¿Por qué tenemos que meditar en la palabra día y noche? Porque un descuido es un espacio lo suficientemente grande para que el diablo nos ensarte con una flecha. En serio. Un día que dejemos de leer, un día que dejamos de orar y decimos, no pasa nada, mañana leo el doble. Aunque mañana leas el triple, lo que te perdiste ese día te lo perdiste. Y Dios no va a repetir la enseñanza. Esto es como en las universidades, ¿eh? La clase se da por vista. No vas a poder agarrar el libro y agarrar lo mismo que dijo el profesor. En serio. Entonces, tenemos que ser bien cuidadosos, meditar en la palabra de Dios todo el tiempo y acordarnos. Yo siempre le digo a mis amigos, le digo, hay que esforzarnos de verdad en todo el tiempo estar pensando en el amor de Dios, porque el amor de Dios, el meditar en ese amor, nos aleja de todo malo pensamiento, nos aleja de toda mala reacción, nos aleja del orgullo. De verdad, es mucho más fácil, porque va a pasar, se van a sentir agraviados, va a pasar, los van a insultar, los van a ofender. Pues somos humanos, vean al lado suyo y díganme si ven a alguien perfecto. No, pues no. Claro que no. Entonces, lo que nos tenemos que esforzar es estar pensando en cuánto Dios nos amó, que se atrevió a matar a su propio hijo inocente por ti y por mí. Y decir, Dios, ¿cuánto me tienes que amar? ¿Cuánto te he fallado? ¿Cuán imperfecto soy? ¿Cuántas veces? Charlie me acuerdo que nos dice siempre que tu tiempo de lectura o tu tiempo de devocional es una cita con Dios. Y es una cita a la que Dios nunca falta. Nunca. Dios va a estar ahí esperando a que tú llegues. Los que faltamos somos nosotros. Y Dios sigue esperando. Bueno, ya no llegó hoy, ojalá que llegue mañana. ¿Cuánto tiempo han pasado sin leer? O sea, no ahorita, pero ¿cuánto tiempo, cuando han dejado de leer, cuánto tiempo ha pasado? Me acuerdo que cuando dejé de leer y me di cuenta que había dejado de leer, habían pasado más de 4 años. Yo ya no me acordaba de la Biblia, yo no me acordaba qué decía. Yo había dejado de orar hacía 4 años. Y de verdad lo pierdes. En serio. Un día, señores, es lo que se necesita, y a veces puede más nuestro sueño, nuestra hambre, nuestro cuidado por nuestros hijos, nuestro cuidado por nuestros esposos o esposas, lo que ustedes quieran puede más que nuestra cita con Dios. Y les tengo una noticia de verdad, nuestra cita con Dios no puede pasar a segundo plano en ningún caso, en ninguno. Si nosotros no le damos la prioridad a Dios que tiene que tener, no esperemos otra cosa, no esperemos ser bendecidos de la manera en que Dios nos dice, ¿no? Si meditamos en su palabra de día y de noche. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo después en los versículos siguientes? Quiero que le demos una repasada. En el versículo 7, por ejemplo, allí empieza, y Pablo empieza con un sarcasmo no es sutil, es un sarcasmo directo. Y empieza con 3 preguntas básicas. Y la primera pregunta es, ¿quién te distingue? Y distingue no quiere decir distinguir entre rojo y verde, ¿eh? Distinguir quiere decir de distinguido. ¿Quién te hace mejor? ¿Quién nos hizo mejores? ¿Quién te puso donde estás? ¿Quién te hizo nacer en la familia en la que naciste? ¿Tú? ¿Tú escogiste?
Claro que no. ¿Tú escogiste tus circunstancias? ¿Tú escogiste tu país? Válgame que no. Pero aquí estamos. Y estamos aquí por una buena razón, porque Dios nos necesita aquí. Segunda pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y vuelvo a lo mismo. Y tercer pregunta y más importante, ¿y por qué si todo lo recibiste? Y esta ya es duro y a la cabeza. ¿Por qué si todo lo recibiste, por qué actúas como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué? ¿Por qué actuamos como si hubiéramos obtenido lo que tenemos? ¿Por qué? ¿Por qué nos jactamos de nuestras cosas? ¿Por qué nos jactamos de nuestro conocimiento, de nuestros logros, de nuestros éxitos? ¿Por qué? Dios está enfrentando verdaderamente el orgullo de estas personas y de nosotros en este momento. Y luego en el versículo 8 viene una parte increíble de Pablo en donde de verdad se pone los guantes. Pablo aprendió humildad a las malas, ¿se acuerdan cómo se lo encontró Jesús? ¿Y qué decía Pablo después? Yo soy de los pecadores el primero y de los apóstoles el último, ni siquiera contado como apóstol. Y Pablo fue el que más escribió del Nuevo Testamento. Si alguien tenía algo de qué jactarse, era Pablo. Y vean la humildad que está reconociendo el Señor. Y aquí viene una parte increíble en donde les dice, ya están saciados. Ya están saciados. ¿Cómo dice Jesús? Bienaventurados los que tienen, ¿qué? Hambre y sed de justicia. Y aquí Pablo les está echando el sarcasmo directo a la cabeza. Ya están saciados, ya no tienen hambre ni sed, ¿eh? Ya, ok, ya están completos. ¿Qué más? Ya están ricos. Bienaventurados los pobres, ¿verdad? Más difícil va a ser pasar un camello por el ojo de una aguja que ¿qué? Que un rico en el reino de los cielos. Ya son ricos y ya están reinando sin nosotros. Ya le está diciendo, ya ustedes ya están en el milenio, ¿eh? Ya son perfectos, ya fueron perfeccionados. O sea, Pablo de verdad está enojado. Y Dios, hablando a través de él, está diciendo, ya no tienen nada, ¿verdad? Ya no necesitan nada, ya son cristianos, ya son creyentes, ya les enseñó el mejor. Olvídense de todo. Pero Pablo se las voltea y les dice, ojalá estuvieran reinando, porque entonces reinaríamos con ustedes. Ojalá estuvieran ya en el milenio, señores. ¿Para qué? Para que se den cuenta que no están. Y que si estuvieran, estarían con nosotros. Y estaríamos todos disfrutando de eso. Y luego aquí Pablo les empieza a comparar esa arrogancia con la humildad de manera increíble. Y les empieza a decir lo que un verdadero siervo de Dios, lo que un verdadero ministro está haciendo. Y les dice, Dios nos ha exhibido a nosotros como apóstoles. ¿Saben qué? ¿Por qué les dice después ahí en el versículo 9, al final del versículo 9 les dice, llegado a ser espectáculo al mundo? ¿Se acuerdan qué era esto? Era el circo más grande del mundo en ese momento. Era el centro de entretenimiento más grande. Era el más grande espectáculo que alguien podía ver en cualquier nación. Era el Coliseo. Porque cuando en la antigüedad, en este tiempo, cuando Pablo está escribiendo a los Corintios, cuando un pueblo arrasaba con otro, había un desfile de esa nación conquistadora en la nación conquistada. Y entonces entraban por la avenida principal de las calles, ¿sí? Y con carruajes y todo, y evidentemente el rey o el capitán o el general al frente, ¿no? Con toda la gente desfilando, con todos los soldados triunfantes desfilando. Pero ¿cuál era la parte más increíble del espectáculo en ese momento? Que al final del desfile, al final de la fila, estaban los caídos, los esclavos o los soldados que habían sido capturados. A veces, inclusive, los exhibían muertos, los arrastraban muertos por las calles, para que la gente se mofara, para que la gente se burlara, les escupiera, etcétera, etcétera, y todo en la ciudad conquistada. ¿A cuántos cristianos no les hicieron eso y los llevaron ahí, a hacer espectáculo? Ese espectáculo se está refiriendo Pablo. Nosotros los apóstoles somos espectáculo de la gente, y no solamente de la gente, ¿qué dice? Hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo sabe su condición. Dice, de nosotros son de quienes se mofan, son de quienes se burlan. Nosotros los que estamos sirviendo a Dios.
Y ahí en el Coliseo la gente estaba mofándose de los cristianos y estaban siendo ellos el espectáculo. Dice, nosotros no somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Les empieza a hacer una comparativa fortísima entre la humildad y la arrogancia de ellos. Dice, ustedes ya. Ustedes son fuertes, nosotros somos débiles. Ustedes son honorables, nosotros somos despreciados. Y empieza a decirles, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Ustedes no. Esos son los verdaderos siervos de Cristo, señores, y lo único con lo que quiero que nos vayamos hoy es con eso. Es con que aprendamos de verdad lo que Dios nos pide a nosotros, porque un siervo de Jesús está dispuesto a sufrir, está dispuesto a padecer, porque ha encontrado lo que lo sacia por completo, que es el amor de Dios. Ha encontrado eso que no se compara con nada y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, los insto a que no vayamos más allá de las Escrituras, a que no hagamos de nuestros maestros más allá de lo que las Escrituras nos piden, de admirarlos, de que sean guías, de orar por ellos, pero también para nosotros nunca jactarnos de nada. ¿Sale? Entonces, pues vamos a orar para terminar. Dios, cuántas gracias, Padre, te damos por este mensaje, gracias por el amor que tú nos tienes, Señor. Gracias, Padre, por haber muerto por nosotros en esa cruz, porque te tuviste que humillar, Señor, en forma de hombre y venir a padecer, Padre, algo que no merecías. Callado, Señor, fuiste y subiste esa cruz y pagaste por todos nuestros pecados y fuiste contado entre los pecadores, Dios. Fuiste crucificado junto a delincuentes, Dios, como tal. Todo por nosotros, Dios. Ayúdanos a nunca pensar de nosotros mismos, Señor, más de lo que debemos de pensar. Ayúdanos a orar y a honrar a nuestros ministros, Dios, pero a tenerlos como siervos tuyos, Padre. Como gente que te está sirviendo, gente que de verdad está siendo humillada, Señor, para seguirte y para llevar a más gente a ti. Ayúdanos a nosotros a humillarnos también, a reconocer nuestra condición, Señor, y a trabajar en lo que nos pides tú, que es ir a ser discípulos, Dios. Ayúdanos a poner nuestra vida en perspectiva y darle la importancia que tiene a lo eterno, Dios, para que no nos perdamos en nuestro día a día y nuestros trabajos y nuestras familias y todo lo que representa nuestra vida pase a donde debe estar, Señor, a segundo plano después de ti. Gracias por cada una de las preciosas personas que estoy aquí, Señor. Gracias por esos corazones humildes, contristados. Gracias por cada una de las personas que todos los domingos decide venir a escuchar de tu palabra, Señor, y a ponerlo en práctica en la semana. Quédate con nosotros y ayúdanos a que nuestro alimento espiritual sea diario, Dios. Te rogamos que nos lleves con bien a casa y que te sirvamos, Dios, que utilices a cada una de las personas que estamos aquí para tus propósitos, Dios, y para cambiar este país. Todo te lo pedimos no porque hayamos hecho bien ni porque lo merezcamos, sino porque te lo estamos pidiendo en el único y poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.